Compadecerse del sufrimiento ajeno es acercarse al corazón de Cristo. San Martín de Porres. El niño de la escoba. En el corazón del virreinato del Perú, en una Lima marcada por el esplendor colonial y la brutal desigualdad, nació un niño cuya existencia parecía destinada al silencio de los márgenes. Era el 9 de diciembre de 1579, cuando Ana Velázquez, una mujer afrodescendiente, libre pero pobre, dio a luz a Martín, fruto de su relación con Juan de Porres, un hidalgo español que nunca asumiría con dignidad su paternidad. Desde sus primeros suspiros, Martín respiró el aire denso del rechazo y del prejuicio. Su piel morena no era solamente una característica física. En la Lima colonial era un estigma, una condena anticipada a la exclusión. Martín creció sin los privilegios de su sangre española. Su padre, aunque noble, tardó años en reconocer al niño como suyo, e incluso cuando lo hizo, jamás le ofreció el amparo ni la posición que le correspondería. En su infancia, Martín observaba desde lejos los carruajes adornados de los blancos ricos, mientras ayudaba a su madre a sobrevivir en una Lima de contrastes dolorosos. Fue en ese entorno hostil que el pequeño comenzó a dar señales de algo profundamente inusual. Una espiritualidad pura, una compasión desbordante y un sentido de humildad que no parecía humano, sino celestial. Antes de comenzarmos esta jornada sobre la vida y el martirio de San Martín de Porres, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Martín de Porres? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros increíbles? ¿Has recibido alguna bendición de San Martín de Porres? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Desde muy pequeño, Martín demostraba una ternura poco común. Compartía su escasa comida con los mendigos, curaba con hierbas a animales heridos que encontraba en las calles y dedicaba largos momentos a la oración. Muchos lo veían como un niño extraño, pero otros, especialmente los humildes, los pobres, los invisibles de Lima, empezaron a notar algo más. Una luz, una paz que parecía envolver al pequeño Martín. A los 8 años ya ayunaba voluntariamente, se levantaba de madrugada para rezar y asistía a misa con una devoción que conmovía a quienes lo observaban. En su corazón no había odio por quienes lo discriminaban, sino una compasión inmensa, una aceptación serena de su lugar en el mundo, como si comprendiera que su dolor tenía un propósito más alto. A los 12 años, su madre, sin recursos, para mantenerlo, lo colocó como aprendiz en una botica y barbería. En esa época, los barberos no solo cortaban el cabello, también realizaban extracciones dentales, curaban heridas, preparaban remedios y atendían a los enfermos. Fue allí donde Martín encontró una vocación inesperada. Su habilidad para cuidar a los enfermos y su tacto con los pacientes sorprendieron a todos. No solo aliviaba cuerpos, su mirada, su voz suave, su manera de tocar a quienes sufrían, obraban un tipo de consuelo que escapaba a lo natural. Se decía que donde él pasaba, los llantos cesaban, los niños dejaban de temer y los viejos sentían paz. A pesar de su talento, Martín sabía que su futuro estaba limitado por el color de su piel. No podía aspirar a una carrera en la medicina formal ni soñar con una posición reconocida. Fue entonces que se acercó al convento de Nuestra Señora del Rosario, de la Orden de los Dominicos, pero incluso allí, donde el mensaje de Cristo debía reinar sobre todas las cosas, encontró puertas cerradas. Por su origen mestizo, no podía ser admitido como fraile. En cambio, se le ofreció el humilde cargo de donado, un sirviente del convento. Martín aceptó sin quejarse, sin resentimiento.
Con una sonrisa sencilla, tomó la escoba que le fue entregada y comenzó a barrer los suelos del convento como si se tratara del altar de una catedral. No era una simple escoba. Para Martín, aquel instrumento cotidiano era símbolo de su entrega total. Con ella recorría silenciosamente los pasillos, las celdas, la enfermería. Se inclinaba ante los más humildes con la misma reverencia que se tiene ante el Santísimo. Mientras barría, su mente rezaba. Mientras fregaba, su corazón servía. Nunca pidió más de lo que le daban. Nunca se rebeló. Su obediencia no era sumisión. Era una forma de amor. Pero los frailes comenzaron a notar algo. Aquel donado mestizo que dormía en un rincón y comía las sobras parecía obrar prodigios. Un día, un hermano enfermo fue desahuciado por los médicos. Martín entró en su celda, le tomó la mano, le dio un caldo que había preparado con hierbas, le susurró una oración y al amanecer el fraile se levantó con fuerzas. Otros testigos afirmaron que vieron a Martín curando heridas imposibles, consolando con palabras que sanaban el alma. Sin embargo, él lo atribuía todo a Dios. Decía: «Yo te curo, pero es Dios quien te sana». Durante esos años iniciales en el convento, Martín se convirtió en un fantasma de bondad. Nadie sabía cómo se multiplicaban los panes en la despensa cuando faltaba comida. Nadie entendía cómo llegaban medicinas al convento sin que nadie las trajera. Y sin embargo, cada noche, antes de dormir, se le veía arrodillado en oración, con su escoba apoyada al lado como un símbolo de fe silenciosa. Era solo el comienzo de una vida que estremecería a generaciones. Pero en ese niño mestizo, pobre, rechazado y silencioso, comenzaba a brotar la semilla de la santidad más profunda. Mientras la sociedad lo empujaba hacia el olvido, Dios lo elevaba con la escoba en mano como un servidor del cielo. Aquel niño que limpiaba los suelos sin quejarse, sin saberlo, ya estaba dejando huellas que siglos después aún seguirían brillando. El milagro de la caridad en las empolvadas y calurosas calles de Lima del siglo XVII, la caridad no era más que un susurro entre los gritos de la desigualdad. La ciudad, envuelta en el esplendor del virreinato, vivía una contradicción dolorosa. Mientras las iglesias resplandecían con oro y mármol, los barrios pobres se deshacían entre enfermedades, hambre y abandono. Fue en este escenario que surgió una figura menuda, de piel morena y mirada serena, que comenzaría a dejar una huella imborrable. Martín de Porres no solo barría los pasillos del convento de Nuestra Señora del Rosario, sino que barría con su entrega las fronteras entre el olvido y la esperanza. Y fue su caridad la que, con el tiempo, empezó a dar señales de ser más que humana. Desde muy joven, Martín había comprendido que el dolor de los demás era también su propia herida. Cada vez que veía a un mendigo temblando de fiebre, a una madre llorando por un hijo enfermo o a un anciano rechazado por la sociedad, algo se encendía en su interior. No podía pasar de largo. Su caridad era tan radical que llegaba incluso a poner en riesgo su propia vida. Desafiaba las reglas del convento y las estructuras sociales de la época para atender a los desvalidos. A escondidas, salía durante la noche con una pequeña bolsa donde llevaba vendajes, frutas, pan y remedios que él mismo elaboraba con hierbas recolectadas en los alrededores. Una de las historias que más conmovieron a quienes lo conocieron ocurrió durante una madrugada lluviosa. Un esclavo africano, abandonado por su amo tras contraer una enfermedad contagiosa, yacía a las puertas de una casa, cubierto de llagas y apenas consciente. La gente pasaba a su lado con miedo, cubriéndose el rostro, alejándose. Martín, al enterarse, no dudó ni un instante. Corrió hasta el lugar, lo envolvió en su propia capa y lo llevó hasta el convento. Allí, en una pequeña habitación,
Junto a la enfermería, lo cuidó durante semanas, alimentándolo con sus propias manos, limpiando sus heridas con delicadeza, hablándole con ternura. El hombre, que estaba al borde de la muerte, se recuperó lentamente. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, lloró al ver que alguien lo había tratado como ser humano, como hijo de Dios. No fue solo una curación física, fue una redención del alma. Este no fue un caso aislado. Martín repetía estos actos una y otra vez. Muchas veces lo encontraron en su celda compartiendo su comida con huérfanos que recogía de la calle. En más de una ocasión, lo reprendieron por permitir que enfermos durmieran en los corredores del convento. Pero él nunca se justificaba. Solo bajaba la cabeza con humildad y respondía con una frase que se haría célebre: «El pobre es Cristo, y Cristo no debe dormir en la calle». Se cuenta también que en una ocasión, durante una fuerte epidemia, los hospitales estaban colapsados y muchos enfermos no eran aceptados por temor al contagio. Martín comenzó a llevar a esos rechazados a los claustros del convento. Cuando el prior lo descubrió, lo llamó con severidad y le prohibió traer más enfermos. Martín entonces se inclinó, pidió perdón, pero no dejó de ayudar. A partir de entonces, comenzó a hacer algo que nadie pudo explicar. Atravesaba paredes. Testigos afirmaron haberlo visto entrar a habitaciones cerradas o desaparecer en un pasillo para reaparecer minutos después en otro lugar. Nadie sabía cómo lo hacía, pero los enfermos, incluso los que estaban recluidos y sin posibilidad de visitas, aparecían con vendajes limpios, alimentos y una nueva esperanza. El poder de su caridad iba más allá del acto físico. Había algo en su presencia que transformaba. Un gesto suyo, una palabra sencilla, era suficiente para levantar el ánimo de quienes se encontraban al borde de la desesperación. Cuando se le acababan los recursos, compartía lo que no podía agotarse: su fe. Rezaba con los moribundos, cantaba himnos suaves a los oídos de los agonizantes, sostenía las manos de los leprosos sin temor ni asco. Algunos decían que lo vieron orar junto a un enfermo terminal que de pronto recobró la fuerza para caminar. Otros contaban que en las noches más frías, cuando parecía imposible hallar leña o mantas, la temperatura en su celda era cálida como un abrazo. Una de las escenas más conmovedoras fue presenciada por un joven novicio. Martín había recibido a una mujer indígena con un niño gravemente herido. El pequeño tenía fiebre alta y sangraba por una herida mal curada en la pierna. Martín lo tomó en brazos, lo colocó sobre su cama y comenzó a lavar la herida con agua hervida y hojas de matico. Mientras lo hacía, cantaba suavemente, como si su voz fuera un bálsamo. El niño se quedó dormido y al despertar al día siguiente, la fiebre había desaparecido y la herida comenzaba a cicatrizar. La madre, entre lágrimas, se arrodilló ante Martín, pero él la ayudó a levantarse diciendo: «Levántese, señora. Aquí no hay milagro mío, solo el amor de Dios que todo lo puede». Los muros del convento pronto comenzaron a vibrar con historias similares. Frailes que antes lo miraban con desconfianza empezaron a respetarlo. La gente del pueblo venía solo para verlo pasar, algunos dejando notas en la puerta del convento con nombres de enfermos. Y aunque la fama de Martín comenzaba a crecer, él seguía siendo el mismo. Barría los pisos con su escoba, cuidaba el huerto, lavaba los utensilios de cocina y dormía poco, porque para él el descanso no era prioridad cuando había tanto sufrimiento alrededor. La caridad no era un deber, era su naturaleza, y con cada acto, con cada vida que tocaba, iba dibujando el rostro de un milagro silencioso que empezaba a sacudir la conciencia de una ciudad entera. La escoba como símbolo de humildad.
En el convento de Nuestra Señora del Rosario, en medio del ajetreo monástico y la solemnidad de los rezos, había una figura que siempre pasaba desapercibida a los ojos distraídos, pero jamás al corazón de los necesitados. Era Martín, el donado humilde, el mestizo de manos suaves y mirada misericordiosa, siempre acompañado de su inseparable escoba. Pero esa escoba no era un simple utensilio de limpieza, era su estandarte, su cruz, su forma de servir a Dios desde el lugar más bajo, más ignorado, más humilde. Mientras otros alzaban cálices o escribían tratados teológicos, Martín elevaba su oración a través de cada movimiento de su brazo al barrer el polvo del suelo que tantos pisaban sin mirar. Él lo comprendía de forma profunda. Todo servicio, por más simple o mundano que pareciera, podía convertirse en un acto de amor. Y el amor, cuando se ofrece sin reservas ni interés, tiene el poder de transformar el mundo. Cada paso que daba con la escoba en mano era un paso hacia la santidad, no desde la grandeza exterior, sino desde la pureza interior. No había espacio en su corazón para la soberbia ni el deseo de reconocimiento. Él sabía que, ante los ojos de Dios, no hay acto pequeño si se hace con el alma. Martín se convirtió así en un silencioso gigante de la fe, y su escoba en la extensión visible de su entrega absoluta. Pero esa escoba también fue testigo de episodios que desbordaban los límites de lo humano. Cuentan que en una ocasión, uno de los frailes más jóvenes tropezó por las escaleras del convento y cayó violentamente, golpeándose la cabeza. El resto de los hermanos corrieron alarmados y mientras algunos rezaban, otros intentaban traer ayuda médica. Martín, con la escoba en mano, se acercó con calma. Se arrodilló junto al cuerpo inconsciente del hermano, tomó su cabeza entre las manos y murmuró una oración casi inaudible. En segundos, el joven abrió los ojos y respiró con normalidad. Nadie comprendió lo que había sucedido, pero todos recordaron que la escoba de Martín había quedado apoyada junto al cuerpo, como si fuera el báculo de un pastor espiritual. Y es que para Martín, barrer el suelo no era un acto mecánico. Era una forma de limpiar también las impurezas del alma, la soberbia, la avaricia, el egoísmo. Con cada movimiento de la escoba, parecía estar barriendo no solo el polvo físico, sino los pecados del mundo. Era su manera de participar en la redención de los otros, sin predicar desde púlpitos, sino desde el silencio del trabajo bien hecho. Algunos hermanos comenzaron a observar con detenimiento cómo, después de sus faenas, el aire en los pasillos parecía más liviano, más sereno. La paz que dejaba tras de sí no era fruto de la limpieza, sino de su presencia espiritual. La escoba también se volvió un símbolo para los pobres que lo visitaban. Ellos sabían que si encontraban a Martín barriendo, podían acercarse sin miedo, porque nunca era interrumpido por la arrogancia ni por la prisa. Él detenía su tarea, miraba a los ojos al necesitado y escuchaba con atención. En muchas ocasiones los recibía con una sonrisa tierna. Tomaba una pequeña moneda que llevaba escondida entre sus ropas y la depositaba en las manos temblorosas del hambriento. Otras veces desaparecía por unos minutos y volvía con una sopa caliente o un trozo de pan. Todo sin dejar de lado su escoba, que volvía a tomar como si fuera parte de su cuerpo, como una prolongación de su fe inquebrantable. Los relatos de testigos comenzaron a multiplicarse. Una tarde, un anciano enfermo que no podía caminar fue cargado hasta el convento por su nieto. Los médicos lo habían desahuciado. Martín lo recibió sin sobresaltos. Lo ayudó a acostarse en una pequeña camilla y mientras lo atendía con remedios naturales, la escoba descansaba a su lado, como una compañera de batallas invisibles.
Luego de unas horas, el anciano no solo se sentía mejor, se levantó por sí solo, sin dolor, agradeciendo entre lágrimas. Y la gente comenzó a decir que la escoba de Martín no solo barría el suelo, también barría la enfermedad, el sufrimiento y la desesperanza. Pero había otro milagro, más sutil, más íntimo, que la escoba ayudaba a obrar, el de la humildad contagiosa. Los demás hermanos del convento, al observar la actitud de Martín, empezaron a cuestionarse su propia espiritualidad. ¿De qué valía el estudio, el ayuno, la oración, si no se acompañaban de un corazón sencillo? Martín no predicaba con palabras, sino con acciones, y su escoba, siempre presente, les recordaba que la verdadera grandeza se hallaba en agacharse a servir, no en elevarse para dominar. Fue así como algunos frailes comenzaron también a tomar escobas y limpiar los suelos con humildad. El gesto de Martín estaba cambiando, poco a poco, la estructura espiritual del convento desde abajo. En una ocasión, un visitante ilustre preguntó al prior quién era ese humilde hombre que barría los pasillos con tanto esmero. El superior, conmovido, respondió: «Ese es el hermano Martín. Él no es solo quien limpia el suelo, él es quien purifica el alma de este convento». Y es que, con cada paso, con cada barrido, Martín enseñaba que no se necesita riqueza, ni títulos, ni reconocimiento humano para servir a Dios con perfección. Solo se necesita amor. Y una escoba, si se sostiene con fe, puede convertirse en un instrumento de santidad. Martín nunca buscó otra cosa que no fuera servir. La escoba no era su obligación, era su elección. Elegía cada día abrazar la tarea que otros despreciaban, convertir lo común en sagrado y lo pequeño en eterno. En su silenciosa rutina diaria, él elevaba una oración viva que resonaba más fuerte que 1000 sermones. Y sin saberlo, se estaba convirtiendo en uno de los santos más queridos de América. Todo desde la escoba, el protector de los animales. A medida que la fama de Martín de Porres crecía en Lima por sus actos de caridad, sus curaciones milagrosas y su profunda humildad, un aspecto poco mencionado pero profundamente conmovedor, comenzó a llamar la atención de los que lo rodeaban. Su relación sobrenatural con los animales no era simple compasión lo que sentía por ellos. Era un amor incondicional, puro, como si viera en cada criatura, por pequeña, temida o insignificante que fuera, el reflejo de la creación divina. Donde otros veían plagas, molestias o bestias sin alma, Martín reconocía a hermanos menores, hijos del mismo Creador, merecedores de respeto, cuidado y ternura. Su vínculo con los animales no era una pose ni un acto ocasional, era una extensión natural de su espiritualidad. Desde muy joven, cuando encontraba perros abandonados, gatos heridos o palomas asustadas en las calles de Lima, los recogía y los llevaba a su humilde rincón en el convento. Allí les daba cuidados, comida y sobre todo, cariño. Algunos frailes se quejaban llamándolo exagerado o poco higiénico, pero Martín no discutía. Respondía con hechos, curaba a los animales con la misma devoción con la que atendía a los enfermos humanos, y en sus ojos no había diferencia entre un mendigo sin techo y un perro sarnoso. Para él todos sufrían, todos necesitaban amor, y todos eran dignos de recibirlo. Una de las historias más conmovedoras que aún se cuenta en los rincones más antiguos de Lima es la del perro llamado Fray Escobilla, un can callejero que llegó al convento con una pata quebrada y llagas en la piel. Los demás lo ahuyentaban por su olor y aspecto, pero Martín lo cargó en brazos, lo limpió con agua tibia, lo alimentó con lo poco que tenía y le vendó la herida con tiras de su propia túnica. El perro no solo sanó milagrosamente, sino que desde entonces no se apartó jamás de su lado.
se convirtió en su sombra silenciosa, siguiendo a Martín mientras barría, oraba o curaba, como si supiera que había encontrado al único humano que podía mirarlo con ojos de cielo. Los animales sentían esa energía en Martín. No huían de él, no lo temían, todo lo contrario, se acercaban como se acercan los niños al regazo de su madre. Las palomas anidaban tranquilas en los alféizares de su celda. Los gatos se acurrucaban a sus pies durante el rezo. Incluso las ratas, que solían invadir las despensas del convento, fueron objeto de una historia tan insólita como milagrosa. Un día, los frailes se quejaron de que los roedores estaban devorando los granos y contaminando la cocina. Martín escuchó sus reclamos, pero en lugar de colocar trampas o veneno, hizo algo impensable. Bajó solo a la despensa, se arrodilló y les habló a las ratas. Según los testigos, Martín les dijo con voz suave pero firme: «Hermanas mías, sé que buscan alimento, pero su presencia aquí daña la salud de los que servimos. Les ruego que se marchen y les prometo que afuera, en el jardín, les dejaré pan todos los días. Pero por favor, no regresen aquí». Y así fue. Desde ese día no se volvió a ver una sola rata en las bodegas. Cumpliendo su promesa, Martín les dejaba migas de pan al pie de los arbustos, y las pequeñas criaturas iban allí, como si entendieran que ese lugar era su espacio designado. El convento se llenó de asombro. ¿Cómo era posible que un hombre pudiera dialogar con las ratas y obtener obediencia? Esa conexión sobrenatural no pasó desapercibida. Algunos lo acusaban de hechicero, murmuraban que hablaba con los animales, como San Francisco de Asís o incluso como los antiguos profetas. Pero para los que conocían su alma, sabían que no había brujería en él, sino un amor tan auténtico y puro que traspasaba las barreras de especie, lenguaje o instinto. Martín no solo amaba a los animales, los comprendía, sabía cuándo tenían miedo, cuando sentían hambre o cuando estaban a punto de morir. Acompañaba a los caballos heridos de los establos, curaba aves caídas del nido, recogía gatos atropellados y oraba por ellos con la misma intensidad con que oraba por los moribundos humanos. Uno de los testimonios más sobrecogedores fue el de una monja que, habiendo enfermado gravemente y permaneciendo sin esperanza, contó que en la madrugada vio entrar a Martín a su habitación, acompañado de un pequeño perro blanco. El animal se subió a su cama y se acurrucó junto a su pecho, dándole calor. Martín le dijo: «Él te ayudará a pasar la noche, no temas». Al amanecer, la fiebre había bajado y la monja se encontraba estable. Nadie más había visto al perro, y cuando quisieron buscarlo, no había rastro de él. ¿Había sido un animal real o un ángel en forma de criatura? Martín también enseñaba a los niños pobres que lo visitaban a amar y respetar a los animales. Les explicaba que cada ser viviente tenía una función en la tierra, que el plan divino incluía hasta al más pequeño insecto. «No maten por diversión», decía, «no hieran por ignorancia. Dios escucha también los lamentos del gorrión herido y del perro maltratado». Para muchos niños, fue la primera vez que alguien les enseñó a mirar a los animales no como cosas, sino como hermanos que sienten, sufren y aman. Su compasión, su ternura y su poder milagroso hicieron que fuera reconocido como el patrono de los animales domésticos, y muchos devotos aún hoy le rezan por la salud de sus mascotas, por la protección de los animales abandonados y por la armonía entre los seres humanos y el resto de la creación. Las imágenes de San Martín de Porres suelen representarlo con su escoba y también rodeado de animales. Un perro, un gato, un ratón, incluso un ave posada en su hombro. No es simple simbolismo, es la representación viva de una espiritualidad encarnada que reconocía a Dios en cada ser vivo sin importar su forma, su tamaño o su voz.
Martín no necesitó palabras grandilocuentes para predicar. Con sus actos de ternura hacia los más olvidados, humanos o no, nos dejó una enseñanza que atraviesa los siglos. La santidad no consiste en alejarse del mundo, sino en abrazarlo entero, amarlo con locura y protegerlo con todo el corazón. Y entre todas las almas que amó, los animales tuvieron un lugar sagrado, eterno, inviolable. La canonización de un santo, el tiempo, que desgasta palacios y borra imperios, no fue capaz de apagar el resplandor de la vida de Martín de Porres. Aunque su cuerpo descansó en la tierra desde aquel 3 de noviembre de 1639, su legado espiritual se elevó como incienso perpetuo en los corazones del pueblo. En las calles de Lima no se hablaba de él con tristeza, sino con una mezcla de asombro y reverencia. Su tumba, sencilla y sin adornos, se convirtió en punto de peregrinación. Enfermos, madres, esclavos liberados y hasta nobles de linaje español se arrodillaban ante su sepulcro, no para pedir riquezas ni gloria, mas para suplicar por curas, consuelo y, sobre todo, fe. Durante los años que siguieron a su muerte, comenzaron a circular testimonios que desafiaban toda lógica. Personas que aseguraban haber sido sanadas tras orar ante su tumba. Otros decían haberlo visto en sueños, guiándolos con palabras de ternura y firmeza. Algunos hasta afirmaban que en momentos de extrema necesidad, una figura luminosa con hábito dominico y rostro sereno les había tendido la mano, y luego desaparecido. Así nació una devoción popular que no se apagou com o passar dos séculos. Pelo contrário, fortaleceu-se como as raízes de uma árvore sagrada que ninguém poderia arrancar. No obstante, el camino hacia la canonización no fue inmediato. La Iglesia, fiel a sus procesos rigurosos, inició una investigación formal para determinar si aquel humilde mulato de escoba en mano era verdaderamente digno de los altares. Era necesario recolectar pruebas, escuchar testigos, verificar milagros. Durante los siglos XVIII y XIX, decenas de testimonios fueron registrados. Relatos de personas curadas, inexplicablemente de males incurables, prisioneros liberados de manera misteriosa tras rezar a Martín, y embarcaciones salvadas de naufragios, invocando su nombre en alta mar. Todo apuntaba a un patrón de intervención celestial. Pero había algo más profundo que los hechos sobrenaturales, la coherencia absoluta de su vida. Cada detalle, cada elección, cada sacrificio que hizo durante sus años en la tierra testificaba una santidad vivida no desde los púlpitos, sino desde el polvo de los pasillos, desde la miseria de los barrios, desde la compasión silenciosa que no busca aplausos ni reconocimiento. Martín había sido un santo antes de ser canonizado. Su vida fue la más alta teología escrita con gestos, no con palabras. En 1837, el Papa Gregorio XVI lo beatificó oficialmente, reconociendo su santidad a nivel eclesial. Fue un paso crucial. El pueblo celebró la noticia como si Martín hubiera regresado a caminar entre ellos. Las campanas de Lima repicaron con fuerza y lágrimas corrieron por rostros envejecidos que desde su infancia habían oído las historias de aquel hombre milagroso. Pero aún faltaba el reconocimiento supremo, la canonización. Pasaron más de 100 años. La espera fue larga, pero la fe nunca se apagó. En 1962, bajo el pontificado del Papa Juan XXIII, finalmente llegó el día. El 6 de mayo, la Plaza de San Pedro en el Vaticano fue testigo de un momento que marcaría la historia espiritual de América Latina. Una multitud de fieles venidos de todas partes del mundo se congregó para presenciar el acto solemne. El Papa, con voz emocionada y mirada firme, proclamó a Martín de Porres como santo de la Iglesia Católica.
Fue el primer santo mulato de América, un símbolo universal de humildad, igualdad y caridad. En su homilía, el Santo Padre dijo palabras que tocaron hasta los corazones más endurecidos. Martín nos enseña que el camino hacia la santidad no está reservado a los grandes teólogos ni a los poderosos de este mundo, sino a aquellos que saben amar hasta el extremo, servir sin ser vistos y dar sin esperar nada a cambio. Aquellas palabras se grabaron en la memoria de todos los presentes como una luz que no se extingue. El acto fue profundamente simbólico. No solo se reconocía la santidad de un hombre, sino que se reivindicaba a todos aquellos que, como Martín, habían sido marginados por el color de su piel, por su origen humilde, por su condición de hijos de esclavos. Su canonización fue un acto de justicia espiritual, pero también un eco de esperanza para los pobres, los oprimidos y los invisibles del mundo. Fue la proclamación de que la santidad no tiene raza, ni clase social, ni fronteras. En Lima, la noticia corrió como fuego entre las manos del pueblo. Se organizaron procesiones espontáneas, se celebraron misas durante días y días, y la figura de Martín, con su escoba, su rosario y su rostro sereno, comenzó a ocupar altares, murales, escuelas, hospitales y hogares humildes. En los mercados, los niños jugaban imitando sus gestos. En los barrios más empobrecidos, su nombre era pronunciado en las noches más oscuras, como quien llama a un hermano que nunca falla. Con el paso del tiempo, su influencia se multiplicó. Se levantaron iglesias en su honor en distintos países. Su historia fue traducida a múltiples idiomas. Religiosos y laicos comenzaron a seguir su ejemplo en comunidades de servicio. Incluso en las cárceles, donde la desesperación parece ser reina, se le venera como patrón de los que buscan redención. Porque si Martín, siendo mestizo, pobre y rechazado por muchos, pudo tocar el cielo desde el suelo, entonces cualquiera, con amor sincero y entrega total, también puede. Y así, mientras el mundo cambiaba, se modernizaba y hasta olvidaba a muchos de sus héroes, la figura de Martín de Porres permanecía inmutable, como una llama que no se apaga con el viento. El santo de la escoba, el curador de enfermos, el amigo de los animales, el servidor de los más necesitados, había sido elevado a los altares, pero su corazón seguía latiendo en cada rincón, donde alguien, en silencio, elige amar más que juzgar. El legado de San Martín de Porres. Cuando las campanas de Lima repicaron aquella mañana del 3 de noviembre para anunciar la muerte de Martín de Porres, nadie imaginaba que aquel humilde fraile mulato, de voz suave y manos curtidas por el servicio, estaba por iniciar su verdadera misión, no en los pasillos del convento, sino en los corazones de millones alrededor del mundo. Su cuerpo descansaba, pero su espíritu se extendía, silencioso y firme, como un río subterráneo que alimenta la tierra sin ser visto. Su nombre comenzó a cruzar continentes, no por gestas militares ni tratados firmados, sino por gestos de amor que, aunque sencillos, trascendieron la historia. La vida de San Martín de Porres no terminó con su muerte. Al contrario, fue entonces cuando comenzó a florecer plenamente. Su legado se convirtió en semilla viva, sembrada en los rincones más impensables del planeta. Escuelas, hospitales, capillas y misiones comenzaron a llevar su nombre. Cada vez que una madre desesperada lo invocaba por la salud de su hijo, cada vez que un preso clamaba su intercesión en medio de su soledad, cada vez que un médico lo tomaba como inspiración para servir sin esperar nada, el alma de Martín revivía en actos silenciosos, invisibles al mundo, pero vistos por lo alto. En Perú, su figura dejó de ser solo la de un santo, se volvió símbolo nacional, patrimonio espiritual del pueblo. No hay rincón en Lima,
donde su rostro no sea reconocido. No hay barrio pobre donde su historia no sea contada como leyenda que alienta y consuela. Pero su legado no se quedó en América. En Filipinas, en Angola, en México, en España, su nombre es venerado. Iglesias enteras se erigieron en su honor. Su imagen, siempre con la escoba en mano, es colocada en altares domésticos como recordatorio de que la grandeza puede brotar de lo más simple y que el servicio al prójimo es el mayor de los honores. No fue casualidad que San Martín se convirtiera en patrono de los barberos, de los enfermeros, de los trabajadores humildes, de los animales, de los pobres y de los marginados. Su vida representó una respuesta contundente a la discriminación, la exclusión, a los prejuicios sociales que aún hoy siguen dividiendo a la humanidad. En él, los más olvidados vieron reflejada su esperanza. En su rostro mulato, aquellos despreciados por su color de piel encontraron dignidad. En sus pies descalzos, los desposeídos del mundo encontraron compañía. Y en sus silencios orantes, los que ya no tienen voz hallaron consuelo. Los relatos de sus milagros siguen circulando, tanto en los pasillos de conventos antiguos como en las redes digitales del presente. Hay quienes aseguran que lo han sentido cerca en momentos de peligro. Hay quienes, al mirarlo, sienten que una paz inexplicable les inunda el alma. Médicos que, ante situaciones imposibles, oran a Martín antes de intervenir. Madres que lo invocan cuando sus hijos duermen enfermos. Hombres y mujeres que, inspirados por su vida, deciden dedicar sus días al servicio desinteresado. Su legado no se mide en monumentos, sino en decisiones cotidianas que transforman el mundo desde el amor. En muchos hospitales del mundo, especialmente en América Latina, existen salas bautizadas en su honor, lugares donde se atiende gratuitamente a los más necesitados, siguiendo su ejemplo de caridad radical. En comunidades rurales hay voluntarios que, sin ser religiosos ni consagrados, dedican su tiempo a cuidar enfermos y ancianos, movidos únicamente por el ejemplo de San Martín. Incluso en prisiones, donde las almas más heridas claman redención, su imagen adorna capillas improvisadas, porque allí donde nadie quiere ir, donde el dolor se esconde, donde la sociedad da la espalda, San Martín ya ha estado y sigue estando. Su escoba, que tanto significado cargaba, ha sido adoptada por muchos como símbolo de dignidad en el trabajo sencillo. Barredores de calles, limpiadoras, cuidadores, jardineros. Todos ellos ven en San Martín una especie de protector silencioso. Alguien que les recuerda que su labor, aunque invisible para la mayoría, es profundamente valiosa ante los ojos de Dios, porque no fue su sabiduría lo que lo elevó, sino su entrega. No fueron sus discursos los que lo hicieron grande, sino su servicio incansable, día tras día, en los detalles más simples y necesarios. El legado de San Martín de Porres también ha influido en teólogos, escritores y líderes espirituales. Muchos han estudiado su vida no solo como ejemplo de santidad, sino como modelo de justicia social encarnada. Él no hizo revoluciones con violencia, ni escribió tratados complejos. Su revolución fue una de compasión, de ternura, de cuidado al otro. En un mundo cada vez más fragmentado por el odio, la desigualdad y el egoísmo, su figura se alza como un faro silencioso que señala otro camino, el de servir, el de amar, el de reconciliar. En nuestros días, cuando la indiferencia parece adueñarse del espíritu humano, el legado de San Martín actúa como un susurro que despierta conciencias dormidas. Nos recuerda que ningún acto de amor es demasiado pequeño, que la verdadera grandeza se halla en bajar la cabeza y extender la mano. Su historia no pertenece al pasado,
Es una brújula que apunta al futuro, a una humanidad que, si decide seguir su ejemplo, aún tiene esperanza de redención. Y así, sin ruido, sin mármol ni tronos, sin espada ni corona, San Martín de Porres continúa caminando entre nosotros. Vive en cada gesto de bondad, respira en cada oración sencilla, y con cada corazón que decide servir, su legado sigue escribiéndose, no con tinta, sino con actos de amor verdadero.